Muy buenas noches a todos. Pues como recordarán, el Papa Francisco ha convocado un año especial dedicado a las familias. Lo inauguró el 19 de marzo recién pasado, conmemorando el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que nos habla de la belleza y la alegría del amor familiar, y culminará el 26 de junio en el 10º Encuentro Mundial de las Familias. El Papa nos exhorta a ser testigos del amor. La familia Monteverde nos sumamos a esta maravillosa iniciativa del Santo Padre y por tal motivo hemos preparado con mucho cariño varias actividades, entre ellas una semana de conferencias con temas actuales y excelentes expositores. Esta noche tenemos como invitado especial a Alonso García, mejor conocido como Mayello, con la conferencia Cómo educar los sentimientos de tus hijos. Mayello es abogado de la Universidad Panamericana, es especialista en inteligencia emocional por el ITESO. También ha cursado distintos programas por la Escuela de Inteligencia Emocional de Madrid, en especial sobre programación neurolingüística. Actualmente estudia la maestría en el IPADE, conferencista y consultor para empresas, asociaciones y educación. Mayello es un entusiasta, cree en las personas, el deporte y es un apasionado de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky como escuela de vida. Es autor del libro Lo que en verdad importa, por publicarse en EUNSA, y es un convencido de dirigir personas a través de conversaciones. Mayello, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Lu. Buenas noches a todas, a todos. Oigan, a ver, o sea, la verdad es que la intención, yo estoy contento de estar aquí con ustedes. Además, me da gusto de que sea en este semestre, porque si fuera el segundo semestre del año, los lunes hay NFL, ¿no? Entonces creo que no estaremos aquí nadie. Pero ahorita se puede y eso es ventajoso. Yo les quiero preguntar si es posible, pedir si es posible, tener las cámaras prendidas para que esto pueda ser una conversación. O sea, la verdad es que yo les comparto que la intención de cuando me hacían la invitación de estar aquí, la verdad es que me entusiasma en el sentido de que esto pueda ser una plática, ¿no? Entonces, así está pensada la sesión. Les voy a compartir unos datos que me gustan, me apasionan y he visto que son súper útiles. Y nada, a ver, si después de esto, a ver, yo tengo la sesión pensada para 35 o 40 minutos. Si resulta útil, yo seré muy feliz. De verdad, ¿no? O sea, yo creo que es lo que me mueve, ¿no? Y que se puedan llevar herramientas súper prácticas, ¿no? Tengo una presentación. Esa presentación tiene unas ideas como muy conceptuales para poder tener un mismo tema como de conversación. Luego entramos a un tema mega práctico de herramientas de inteligencia emocional para formación de los hijos. Y nada, y luego al final, por supuesto, dejar tiempo para todo lo que quieran preguntar, cuestionar, ¿no? ¿Cómo ven? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Va, perfecto. Entonces, una pregunta. Si yo quien quiera responder con toda confianza, si yo les preguntara qué entienden por inteligencia emocional, ¿qué me responderían? A ver. Educar las emociones. Perfecto, Carolina. Educar las emociones. Y permíteme hacer una segunda pregunta. ¿Qué entendemos por emociones? Pues los sentimientos, justamente, el resultado de la expresión de ese sentimiento. Ok, perfecto, perfecto. Lo apuntamos ahí como una primera idea, ¿no? Es decir, o sea, la inteligencia emocional es poder educar las emociones, que son sentimientos como información que tenemos, ¿no? Padrísimo. ¿Alguien más quisiera
decir algo sobre qué es la inteligencia emocional? Es tener un equilibrio sobre nuestras reacciones. Padrísimo. Permíteme la pregunta porque en la pantalla veo que dice Álvaro Arce, pero... Ay, pero es que es de mi niño, perdona. ¡Qué maravilla! ¿Y tu nombre es? Susana. Susana, qué maravilla. Perfecto. Ok, y yo me perdí, perdóname, me quedé con viendo el nombre de Álvaro. Si me puedes repetir la idea. Reacciones sobre estímulos externos. Perfecto. Y es tener un equilibrio y una reacción proporcionada hacia esos estímulos externos. ¡Ay, qué maravilla! Me encanta lo del tema proporcional, ¿no? Me encanta lo del tema proporcional, ¿no? Vamos dejando esas dos ideas ahí en el aire, ¿no? El tema de saber manejar las emociones, el tema luego de tener unas reacciones proporcionadas. Y les quiero compartir con estas ideas, les quiero compartir unas pequeñas filminas de una presentación que es la siguiente. Estamos viendo todos una presentación en blanco. Sí. Ah, perfecto. Porque yo al presentar esto les dejo de ver. Entonces, miren, ¿cómo educar los sentimientos de los hijos? Hacerles una pregunta. ¿Estamos todos viendo una filmina en oscuro? Sí. Perfecto. Les comparto 5 minutos, unas ideas base sobre inteligencia emocional. Y ya es lo siguiente. Miren, quien están ustedes viendo es... pues ahora sí que el gurú de lo que fue la inteligencia emocional en 1995, Daniel Goleman, desarrolló todo esto, ¿no? Como poniendo la inteligencia emocional junto con el IQ, pero sobre todo contrastándola, ¿no? Y decía que la inteligencia emocional era esa capacidad para reconocer los sentimientos propios de ajenos y la habilidad para manejarlos, que me parece como muy interesante. Yo quisiera decirles que, miren, yo tengo unos años consultando empresas y consultando en escuelas sobre cómo educar sentimientos. Eso es lo que me gusta. Ahorita les comparto un poquito más. Y la verdad es que me parece súper importante tener como un mismo concepto de partida, y ese concepto se parte en dos, ¿no? O sea, decir, oye, primero es reconocer. O sea, hay que saber qué es lo que estamos sintiendo o lo que están sintiendo otras personas. Y la segunda parte, la primera es reconocer, la segunda parte es saber manejarlos. Por eso todo manejo de emociones tiene dos partes. Un primer momento de reconocimiento y un segundo momento de manejo. Si le entramos al tema de las emociones, hay un dato que puede servirnos a todos. Quiero preguntarles, perdonen mi insistencia, todos estamos viendo una filmina de el cerebro de una chavita en un libro. Sí. Padrísimo, muchas gracias. Miren, podríamos llevarnos 2 horas, y la verdad es que no es mi intención, para poder diferenciar entre qué es un sentimiento, qué es una emoción, qué es una pasión, qué es una motivación. No le hagan mucho sentido a esta filmina, más bien hagan la emoción a esta filmina que les estoy poniendo de fondo azul. Miren, digamos que una emoción o un sentimiento es algo que nos llega de fuera y que tiene una repercusión por dentro. Eso es un sentimiento. A mí en lo personal me gusta definir que un sentimiento es información. O sea, si a mí me preguntan, Mayello, ¿qué es una emoción? ¿O qué es un sentimiento en genérico? O sea, ¿qué es? Yo lo que suelo decir es información. ¿Información de qué? Es información de un juicio sobre la realidad que viene de fuera y es un juicio de atracción o de repulsión. Aquí quiero dejar de compartir la pantalla y aquí dejo de presentar. Quiero hacer una pregunta porque estoy por llegar a la parte como central de información. O sea, un sentimiento es información. ¿Sobre qué? Sobre un juicio de atracción o de repulsión de lo que nos está llegando de fuera. Aquí quiero hacer un paréntesis y preguntar, ¿todo claro? ¿Alguna duda, una pregunta? Todo bien.
Bueno, yo sí tengo una pregunta. Por favor, Paula. Es mi hija, yo soy Diana. Diana, por favor. Los sentimientos no se pueden controlar en uno a veces, ¿no? O sea, cuando dices que es información, si a ti algo te causa tristeza o miedo, no entiendo exactamente lo que quieres decir con información. Ah, perfecto. Te respondo, Diana, diciéndote, no te pierdas esta sesión en 7 minutos, porque vamos a dar respuesta de lo que dices. Okay, gracias. ¿No? Gracias. Miren, vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, ¿alguna pregunta más? Todo bien, ¿no? Vuelvo a compartir la pantalla y ¿en dónde me quedé? Perdonen. Estábamos respondiendo lo de Diana, ¿no? Me ibas a explicar en 7 minutos mi pregunta. Ah, perfecto. Entonces, te doy respuesta, Diana. Bueno, no te doy respuesta. Sigo con la presentación y vamos a llegar a esto que preguntas. Miren, si la inteligencia emocional es información o si los sentimientos son información, a mí me gustaría decir lo siguiente. Yes. Aquí está. Todos estamos viendo una pantalla de fondo azul. Sí. Al hablar de emociones o de sentimientos, lo estoy manejando como si fuera lo mismo, podríamos hablar de tantas emociones o sentimientos como se nos ocurrieran. A mí me gusta compartir que hay 5 emociones base y las estamos viendo en la pantalla. Todos identificamos a estos personajes de la película de la que la tomé. Sí, intensamente. Intensamente. Si alguien no ha visto esa película, de verdad véanla. Y sobre todo si tienen hijos pequeños, o adolescentes. Es una maravilla. Hay 5 emociones base. Con las manos levantadas y de vestido verde. ¿Verde? Sí, verde. La primera emoción base es la alegría. Si tienen oportunidad de tomar una pequeña nota, tomen la siguiente nota. La alegría, la palabra clave de la alegría es necesidad cubierta. Ahorita llegamos a eso. Al extremo izquierdo de la presentación, de morado y con un suétercito a rayas, bueno, como marcado, está el temor, el miedo. Palabra clave para entender el miedo. Proyección a futuro. Esa es la palabra clave del miedo. Proyección a futuro. O mal a futuro, si puede ser más claro. Abajo a la derecha, de azul, y a mí me dan unas ganas inmensas de abrazar a ese personaje, está la tristeza, con su suéter blanco, los lentes. ¿Qué es la tristeza? Miren, la palabra clave para la tristeza es mal presente. Dejémoslo ahí. De rojo, con una corbata increíble, ¿no? Y con fuego en la cabeza, está el enojo. Esa es la 4ª emoción base. El enojo, la palabra clave es amenaza al territorio. Y por último, a la derecha, y toda de verde, en la película hay un personaje que se llama asco, repulsión. Ese personaje es el único equivocado de Pixar, si habláramos propiamente de inteligencia emocional. Porque el asco no es una emoción. El asco es el juicio de la emoción. Recordemos la filmina pasada. O sea, las emociones es un juicio de atracción o de repulsión sobre la información que uno está recibiendo. Quitemos esa repulsión o ese personaje y pongamos una 5ª emoción base que es el afecto o el amor o el cariño. Llamémosle como queramos. Que es la única que trasciende. Ahorita llego. Tenemos 5 emociones base. La alegría, el miedo, la tristeza, el enojo y el amor. ¿Qué es lo importante de las emociones o de los sentimientos? Que son información. ¿Información sobre qué? Sobre algo que nos está llegando. ¿Qué es lo importante? Lo importante es saber qué hacer con esas emociones. Y aquí quiero dejar de presentar la filmina y es en donde quiero darle el giro a la sesión para que esto empiece a ser bastante práctico.
Si tienen oportunidad, tomen nota de esos 3 pasos que están viendo en la pantalla. O sea, una emoción es, para saber cómo manejar una emoción o un sentimiento, lo que hay que hacer, pueden haber tantos pasos como se les ocurran, o sea, de verdad, pero a mí me gusta compartir como método estos 3 pasos. Una emoción se logra manejar a partir de verbalizarla, de aceptarla y de gestionarla. Y vuelvo con ustedes. ¿Cómo ven? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Mayello, la palabra clave para alegría, ¿cuál era? No la escuché. La palabra clave para la alegría es necesidad cubierta. Ah, perfecto. Gracias. Señoras, caballeros, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien. Entonces, yo quiero hacer una pregunta, si pueden abrir micrófonos y poder situarnos un poquito. ¿En qué edades promedio tienen a sus hijas, a sus hijos? 7. 7. 7 y 9. 9. 16. Ah, qué maravilla, 5. es estar emocionante. 5, perfecto. 13 y 18. 12 y 17. 12 y 17, maravilloso. De 22 a 14. 27. 22 a 27, perfecto. Eso entonces ya. Vamos bien. 25 de 11 a 23. 12 a 23, gracias, Almudena. Entonces, déjenme aquí hacer un pequeño parón y hacer una pregunta. ¿Cuántas? Yo estoy viendo rostros femeninos en la pantalla. Si hay algún caballero, y no lo estoy mencionando, permítame la confianza, ¿no? ¿Cuántas veces, por una emoción no controlada, hemos, en primera persona, generado un conflicto? Muchísimas. Háganme un favor. Sí. Lo que tengo es un marcatexto, perdón. Háganme un favor. ¿Tienen una pluma y que puedan anotar lo siguiente? Sí. Quiero pedirles lo siguiente. Anoten en la hoja que tengan o en el celular. Quiero que anoten cuáles han sido las 2 emociones más fuertes que han sentido el día de hoy. Venga, esto nos lleva 10 segundos. ¿Qué emoción has vivido el día de hoy? Les quiero preguntar lo siguiente. ¿Quién comparte? ¿Cuál ha sido? Y lo aquí platicado, aquí queda, ¿eh? No crean que esto sale de Ilusión. aquí. Ilusión. ¿Quién lo mencionó, perdón? Yo, Guadalupe. Guadalupe. Ilusión. Me encanta la palabra ilusión. Perfecto. ¿Quién más? Enojo. Alegría. Enojo. Alegría. ¿Alguno más? Agobio. Agobio. Perfecto. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién el último año ha sentido ansiedad? Yo. Ya. Perfecto. Les quiero preguntar una segunda cosa. ¿Qué es la ansiedad? Es miedo. Inquietud. Ok, anótenlo por ahí. La ansiedad es la hermana gemela del miedo. Y recuerden la palabra clave que les pasé del miedo. El miedo es una proyección a futuro, una necesidad futura no cubierta. Permítanme avanzar un poquito. Chicas, si pensaran las emociones que el día de hoy han vivido sus hijas, ha vivido sus hijos, ¿qué palabras utilizarían? Como frustración, impotencia. Me Miedo. encanta. No escuché esa última, perdón. Nerviosismo. Nerviosismo, frustración, impotencia, nerviosismo. Perfecto. Y aquí quiero entrar de lleno.
¿Las emociones se pueden educar? Todas ustedes teniendo hijos, hijas, y siendo expertas porque quieren a sus hijos y eso es lo importante. ¿Las emociones se pueden educar? Yo creo Para mí sí, pero no siempre se controlan. Sí, pero no se controlan. Se gestionan, ¿no? No escuché eso último, perdón. Que se gestionan, o sea, no las educas, sino que las gestionas. Ok. No la controlas, pero la gestionas. Perfecto. Entonces, esto me lleva a una pregunta previa. ¿Nosotros decidimos qué sentir? No. Perfecto, perfecto. Miren, Lu cuando me presentaba decía que soy abogado. Les comparto brevemente. Yo estudié Derecho. Aquí es cuando se van a empezar a salir todas, ¿no? Yo estudié en el Liceo del Valle en Guadalajara, ¿no? Porque entiendo que bueno, en fin, es lo mismo que el Monteverde, pero en Guadalajara, ¿no? El de los varones. Fui profundamente feliz, me dediqué a litigar derecho laboral y un viernes a las 4 de la tarde, tengo un hermano gemelo. Si un día nos encontramos en el aeropuerto o en la vida, me saludan y yo no le saludo, no fui yo, fue mi hermano gemelo, ¿no? Se llama Gonzalo. La hija de Gonzalo, Sofi, tenía fiesta de cumpleaños. Entonces, pues nada, yo iba a una empresa en la zona industrial a atender unos temas pues la verdad es que unos temas con el ingeniero, con el CEO de la empresa, porque estábamos viendo varias liquidaciones. Me sucedió lo siguiente. Justo en ese momento asaltaron la empresa y quien iba a asaltar la empresa, inicialmente cuando quería entrar a la bodega, me empujó. Aquí nos estamos viendo en una pantalla. Yo soy especialmente delgado, ¿no? Entonces, pues, no es que esté fuerte. Entonces, cuando me empujó, acabé en el suelo con todos los papeles. La verdad es que me dieron ganas de reclamarle, pero le vi los ojos entornados tan en rojo que me dio miedo. Dije, güey, o sea, no le pelees, o sea, no se ve normal ese tipo. Me entró una llamada de Margarita, la socia del despacho, atendí la llamada tal. Cuando entré a la empresa, justo acababa de asaltar al ingeniero y quiero que se imaginen una puerta negra, entras y es un bodegón como un campo de fútbol largo, 120 metros, 40 de ancho. Y en ese momento vi una sombra negra caminando hacia la puerta y era quien había saltado. Y el que había saltado al ingeniero era la misma persona que me había empujado previamente. Cuando esta persona llegó a la puerta, solamente alguien se interponía entre su libertad y todo el dinero que llevaba y que lo atrapara. Y ese alguien era yo, porque permítanme una mala palabra, aunque veo que se está grabando, Lu. Aunque el imbécil de mí, pues no se me ocurrió, o sea, estaba en la puerta. Entonces, me apuntó con la pistola a medio metro y pues la verdad es que hice lo más sensato que se puede hacer en una situación así. Como sé jiu-jitsu, con la mano izquierda le quité la pistola y con la derecha lo neutralicé. No es cierto, o sea, por supuesto que no, eso es una broma. Lo que hice fue, me hice a un lado y le dije, pásale, ¿no? Y se salió. En ese momento no me dio miedo, no alcanza a procesarlo el cerebro. Se fue, se robó todo el dinero, el ingeniero salió corriendo, lo persiguió, no lo alcanzó. Cuando llegué a la fiesta de mi hermano, bueno, de la hija de mi hermano, me quedé pensando mucho. Dije, oye, ¿con qué facilidad le pude yo haber reclamado inicialmente cuando me empujó? Y le pude haber reclamado fuerte, ¿no? Pero posteriormente, a los 7 minutos, él hubiera tenido una oportunidad, pues no sé, de venganza o de lo que quieras. Lo cierto es que me tuvo a medio metro con la pistola apuntándome y no me disparó. Yo se lo agradezco, ¿no? Pero eso me hizo pensar mucho. Me hizo pensar tanto que dejé el derecho. Y entonces me puse a estudiar por todos lados cómo funcionan las emociones. Y estudié inteligencia emocional, estudié programación neurolingüística, me he puesto a estudiar a todo el mundo que ha escrito algo sobre inteligencia emocional. Y yo les quiero compartir algo que creo que no es ley, porque creo que en tema de educación a unos lo que les puede servir quizá a otros no. Pero sí hay un como componente que se suele verificar
en la gran mayoría de la educación de las emociones, y es lo siguiente. Uno no decide qué sentir, pero uno sí decide cómo gestionar o educar o reaccionar ante lo que sientes. Anoten un libro, por favor, así como para que lo lean, pero lean, o sea, pero como para leerlo en la semana. Permiso para sentir, del doctor Brackett. Es una maravilla. Platica sobre el método Ruller. Segundo libro, y por favor empiecenlo a leer hoy en la noche, o sea, sírvanse un buen té y disfruten el libro. Segundo libro que les quiero sugerir es un libro que se llama En Auschwitz no había Prozac, de Edith Eger, una sobreviviente del campo de concentración que habla acerca de varios aprendizajes emocionales, ¿no? En Auschwitz no había Prozac. Ese libro es maravilloso. Si a alguien se le sale una lágrima, ya habremos ido dos, ¿no? Las emociones se pueden educar, pero se pueden educar a partir inicialmente de reconocerlas. Entonces, ¿cuál es el primer paso para que todo el mundo podamos? Pero esto no tiene edad, esto sirve igual para su hija de 7 años, como sirve para nosotros. Yo les veo y creo que la edad en común de todos es 35 años, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, esto nos sirve a todos por igual, de verdad. O sea, lo primero que hay que hacer para el manejo de las emociones es reconocer. Y reconocer significa verbalizar. Les doy un dato simpaticón. Miren, el cerebro, se los platico con una historia. En una empresa en la que estoy asesorando, cuando doy cursos de inteligencia en empresas, lo que hago es dirección de personas con inteligencia emocional. Entonces, se podrán imaginar que esto es una herramienta valiosísima para dirigir personas. En una de las empresas me llamó, cuando estaba platicando con el director general, el director comercial me dijo, oye, Mayello, ayúdame más bien con una cosa personal. Con todo gusto, le dije, ayúdame porque mi hija tiene 14 años y tiene un problema de autoestima brutal. Le dije, perfecto, ¿qué es lo que le sucede? Se siente fea. Y yo, muy bien, ¿me permitirías con la confianza mostrar una foto? Me mostró una foto de su familia. Es una chica de 14 años sonriente, feliz, guapa, ¿no? Maravilloso. Yo le dije lo siguiente a esta persona. ¿Qué es lo que les quiero decir a ustedes? El cerebro no distingue entre lo ficticio y lo real, sino que capta todo como una sola realidad. ¿Me expliqué? Si ustedes piensan que afuera de su casa hay un asaltante y que les va a asaltar y les va a hacer daño, el cerebro no distingue que eso es un pensamiento. La sinapsis, la conexión cerebral emocional que se hace en el cerebro, es como si eso estuviera sucediendo. Lo que te dices ante el espejo, el cerebro lo capta como si lo estuviera recibiendo como hecho. Por eso, lo primero que hay que hacer es reconocer. Tercer libro. Les voy a sugerir como 7 y sé que son 40 minutos de diálogo, pero por favor es una maravilla. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? ¿No? En ese libro se explica maravillosamente esto que les estoy diciendo. Y es una maravilla la persona que lo escribió, ¿no? La doctora Rojas. Entonces, ¿qué es lo primero que les quiero decir? Reconocer. Si tú reconoces y verbalizas, puedes trabajar esa emoción. Segundo, reconociendo y verbalizando puedes aceptarla. Lo más difícil de una emoción son las emociones no aceptadas. Por eso qué importante es, para educar a los hijos, que aprendan a nombrarles a las emociones por su nombre. Hasta aquí, ¿una duda? Porque ya me puse bien denso. No, todo bien. Gracias, Alejandra. Entonces, si ya reconociste la emoción, si ya la verbalizaste, si ya la aceptaste, lo que sigue es gestionar. Y les quiero compartir la pantalla para compartirles lo siguiente. Si tienen oportunidad, clic, clic. ¿Están viendo una filmina azul? Sí. Perfecto.
chicas, caballeros, si yo solo les pudiera compartir una idea, de verdad, se los digo con cariño, si solo les pudiera compartir una idea de este diálogo, yo lo que les diría es lo siguiente. Si quieren educar a sus hijas, a sus hijos y también a ustedes mismos en tema de emociones, lo que hay que hacer es ¿qué necesidad no cubierta o cubierta te está transmitiendo esa emoción? Eso es lo importante con las emociones. Bueno, o sea, hay muchas cosas importantes, pero esa es una parte clave, quizá la más clave. Las emociones nocivas suelen ser necesidades no cubiertas. Uno siente ansiedad, temor, estrés, miedo cuando hay algo no cubierto. De la misma manera que alguien siente afecto, alegría, entusiasmo, ilusión, cuando está cubierto, independientemente de si los tiempos se conjugan en presente o en futuro. Y esto que les pongo en la filmina puede ser un proceso que les animaría, por tiempo no nos va a alcanzar, pero que les animaría a que lo hicieran en casa. Las emociones suelen estar precedidas por un hecho. Si detectamos cuál fue el hecho que vivimos, qué fue lo que pensamos, qué emoción nos desató y qué necesidad no cubierta o qué necesidad cubierta nos presentó, vamos a tener la capacidad de poder verbalizarlas y de tenerlas en consciente. Entonces, teniéndolas en consciente, esa necesidad se puede atender. ¿Nos puedes dar un ejemplo del hecho, pensamiento, esto? Claro. María del Carmen, ¿me permites preguntártelo a ti mismo? ¿A ti misma? Ay, no. ¿Quién se anima, chicas? ¿O caballeros? Yo te lo puedo decir. Es que, Lupita. Sí, por ejemplo, es que a mí me acaba de pasar algo más o menos con una alumna que tengo, que el hecho era, haz de cuenta, la situación de COVID, ¿no? O sea, la situación de COVID que estábamos viviendo. Entonces, en virtud de esa situación de COVID, en su casa, o sea, pues mantenían sana distancia y su papá, o sea, no la abrazaba, o su mamá, no me acuerdo quién me dijo, por mantenerse a la distancia. Y entonces ella ahorita está viviendo ansiedad. O sea, ya lo detectó que fue por eso, pero en virtud del hecho tuvo pensamientos negativos y entonces está viviendo ahorita una situación de ansiedad muy fuerte. Perfecto. Lupita, gracias por compartirnos lo que nos has compartido. Y a mí me genera tristeza. Voy a rezar por esa chavita. Te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Cuál es la necesidad no cubierta que ella tiene? El afecto. Perfecto. Entonces, cuando ella... A ver, premisa de inteligencia emocional. Nadie... premisa. Somos responsables de lo que sentimos. No son las terceras personas las que nos provocan enojo. A ver, de verdad, o sea, es que me hizo enojar. Mal, o sea, eso no existe. Eres tú quien decidiste enojarte. O sea, las emociones somos responsables nosotros mismos. Esto es muy liberador, porque si somos responsables de nuestras propias emociones, ¿quién tiene la solución? Nosotros. Nosotros mismos. La codependencia, después del tema de la ludopatía en México, es una enfermedad gravísima emocional. Yo me la paso escuchando señores de verdad, o sea, señores de no, pues es que mi mujer, bueno, es que quieren otro dato interesantísimo. Los hombres utilizamos al día 2,100 palabras. Las mujeres utilizan 4,700. Somos distintos, de verdad, somos distintos. Entonces, yo por ahí estoy viendo a un valiente en la pantalla de Alicia Monroy, ¿no? O sea, entonces, claro, o sea, en la noche llegamos a nuestra casa y ya gastamos nuestras palabras. Y entonces, porque además el cerebro femenino, en teoría de género, la teoría de género podrá decir lo que quiera, pero de emociones no sabe nada, porque los cerebros son distintos entre masculino y femenino. Mujeres, ustedes tienen la capacidad de gestionar varias cosas al mismo tiempo. Los hombres no la tenemos. Los hombres no somos capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. Somos tontos, ¿no? Esto se está grabando. Bueno, yo espero que se haga buen uso de esto. Entonces, pero claro,
somos distintos, entonces somos responsables de nuestras emociones. No es tu marido quien te hace enojar, no es tu mujer quien te hace enojar, no fue la maestra la que te hizo enojar. Somos nosotros que le ponemos entidad a lo que estamos viviendo por fuera y nos genera molestia. Esto es muy padre, de verdad esto es muy padre, porque esto nos da una oportunidad muy grande de resolvernos a nosotros. María del Carmen, todo esto para poder responder. ¿Sirvió el ejemplo? Sí, ¿verdad? Lupita, muchas gracias. Ay, sí, gracias, gracias, Lupita. Entonces, son las 8:38, tenemos 20 minutos. Yo quiero cerrar los últimos 3 minutos con una idea muy importante y aprovechando el foro lo voy a hacer así. Presentar la pantalla. Les quiero sugerir lo siguiente. Miren. Me gustaría animarles a este ejercicio para su casa. En el tema de las emociones, la gran mayoría de las emociones se resuelven con el ejercicio que les dije en lo personal y con un ejercicio de conciencia social que se llama conversación pendiente, y es el siguiente. Las conversaciones pendientes tienen 3 características. Todos tenemos una conversación pendiente con alguien, con alguien. Podemos tener ahí un sentimiento guardado, malo, negativo, un rencor, un resentimiento, un problema. Entrémosle a esa conversación pendiente. ¿Cuáles son las 3 características? La primera característica es más lo que nos une que lo que nos desune. Entonces encontremos el tema en común. Porque de verdad hay algo que une. Por eso los problemas los tenemos con la gente a la que queremos. Segundo, utilicemos mensajes yo, así se llaman. El que tiene el problema no es el otro. O sea, es terrible cuando alguien formula una conversación a partir de, oye, tienes un problema, vengo a decirte cuál es tu problema. No, o sea, los problemas son mensajes yo. Oye, a mí me conflictúa, me molesta, me enoja esto que haces. Y entonces los mensajes yo nos responsabilizan. Pero hay una tercera característica. Queremos el bien de la tercera persona, o de esa segunda persona. Y entonces creo que vale la pena, en esa tercera característica, ¿qué es lo que queremos lograr con él o con ella? Miren, 4º libro. Si no lo han leído en los últimos 12 meses, vuélvanlo a leer. Es una maravilla El Principito. Qué lástima que nos lo sugieren leer cuando somos niños, porque es un libro para leerlo y muchas veces. Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Hay un autor que a mí me gusta, gringo, americano, de apellido Eldredge, que dice que toda persona necesita una aventura que vivir, una batalla que pelear y un corazón que conquistar. Solo con el corazón se puede ver bien. Las emociones se pueden educar. Yo creo, y se los comparto con toda apertura, cuando encontramos, esta es una imagen que encontraron sobre Jesús, a mí me gusta, porque si existe la fe, o si existe un diálogo con Dios, la resolución de las emociones o la formación de las emociones se puede hacer a través de una relacionalidad. Para esto, si no me logro entender, yo sé que les estoy llenando de libros, pero por favor, este es lo máximo. Se llama Amor y Autoestima, de un sacerdote hispano de nombre Miquel Esparza. ¿Qué les quiero sugerir? Pues nada, que la fe es una herramienta poderosísima. Si tienen oportunidad, se publica la primera quincena de agosto. Lo que les estoy compartiendo, este es un libro que escribí para personas que tengan 18 años o para todas esas emociones que no logramos resolver a los 18 años. Son esas 9 claves emocionales. Y les quiero, la verdad es que está bueno, yo lo disfruté mucho al escribirlo. Y les quiero sugerir, junto con estos otros de aquí. Si quieren, le comparto a Lu la presentación para que lo puedan ver con calma. Este es una maravilla. Bueno, este no, estos. Entonces, son
8:43. Quiero dejar de presentar la pantalla y sobre todo quiero preguntarles de manera pragmática dudas, preguntas o cómo, pues de verdad quiero escucharles, herramientas que puedan servirles. Perdón, yo me quedé con la duda. O sea, el ejercicio de conciencia social, ¿te refieres a hacerlo, o sea, como una manera de identificar las emociones Sí. y dialogarlas con alguien más, ¿no? Bueno, Sí. con alguien de tu familia, lo que sea, y decir, bueno, por esto me enojé, me sentí miedo, temor, whatever. Mira, Pero había 3 puntos. Una era encontrar lo que nos une y los otros 2 creo que ya no lo hacen. perfecto. Te respondo. Yo creo que sería tan sencillo como decir, si tenemos un problema, a ese problema le falta una conversación, Ajá, ok. ¿no? Muchas veces un problema lo que hay que hacer es dejarlo fluir o dejarlo ir. Pero eso es una decisión, no una omisión. ¿Cuáles son las 3 características? El bien del otro, el mensaje yo, o sea, los problemas que tenemos personales son nuestros, no del otro. Y lo tercero, el bien del otro. O sea, pues nos interesa la otra persona, ¿no? Y entonces, eso también es muy valioso cuando se dice. Y más ahora, ¿no? Y una cosa que veo cuando me toca dar cursos a chavitas, cuando me toca dar cursos a chavitos, lo que más me gusta de la juventud actual, esto suena viejito, pero lo que más me gusta de la juventud actual es que no entienden el lenguaje del deber ser. Si quieres alejar a un adolescente de ti, háblale con impositivos. Debes de, tienes que, esto es. O sea, tu hija te va a dejar de poner atención. O sea, pero en cambio, los mensajes yo en primera persona que son relacionales, los entienden perfectamente. Es que a mí me duele verte hacer esto. Entonces, ese enunciado, como sale de un mensaje yo, a mí me duele, es que tu hija va a conectar. Salvo que tu hija te diga, bueno, mamá, me eres totalmente indiferente. Digo, ya si estuviéramos en esa situación, sería una tragedia, ¿no? Que no es el caso de aquí. Ok, muchas gracias. A ti. ¿Qué más? ¿Cómo se llama tu libro, perdón? Gracias, Janet. El libro se llama Lo que en verdad importa. Sale la primera quincena de agosto por EUNSA. EUNSA es la editorial más prestigiosa es la de la Universidad de Navarra y en España. Entonces, además estamos haciendo la publicación aquí en México para evitar los costos de envío. Ok, gracias. Sí. ¿Qué más? Dicen que cuando no hay preguntas, la conferencia estuvo o malísima o quedó todo clarísimo. Yo tengo una pregunta. Perfecto. Es que, a ver, o sea, como que justo el tema de verbalizar es pues ponerle nombre a la emoción, ¿no? Sí. Y yo como que me he encontrado como con muchas clasificaciones muy distintas que hablan pues, o sea, de todo un poco que a veces hasta se vuelve muy rebuscado, ¿no? Emociones primarias, secundarias, terciarias, o sea, unas cosas así ya. Entonces yo lo que quería preguntarte era, o sea, si has encontrado alguna que es como muy efectiva, o sea, que puedas tú como enseñarla a adolescentes y que exacto, que sepan ponerle nombre a lo que están sintiendo, así alguna clasificación que a ti te guste o que digas, esta, no sé. Gracias, María del Carmen. Yo te quiero responder haciendo una pregunta y luego doy respuesta. ¿Las emociones son buenas o malas? Pues es que según yo no son ni buenas ni malas, o sea, exactamente. Como no decides tú sentirlas, no puedes ponerles esos calificativos, sino es más bien como las causas. Exactamente. O sea, las emociones no tienen moralidad. Lo bueno, lo malo, entra en el terreno de los hechos. O sea, yo puedo sentir afecto y el afecto quizá no es bueno, porque a lo mejor lo siento a quien no es mi mujer o a quien es mi marido. ¿Me explico? Y en cambio puedo sentir odio y no forzosamente es malo. De manera que las emociones son amorales. O sea, las emociones no tienen moralidad, no son buenas o malas, son información.
Entonces, ¿cómo verbalizarlas? Y esta es mi respuesta. La verbalización entra a partir de la construcción del lenguaje. Entonces, ¿cuál es la mejor clasificación? De verdad, la que tengan capacidad de decir la persona a esa edad. ¿Por qué? Porque muchas veces en edad de infancia, lo que sienten no saben cómo se llama. Y entonces es importante que lleguen a la conclusión de decir, es que siento algo que no sé qué es. Y entonces como mamá puedes decir, eso que sientes se llama frustración, ansiedad, tristeza, optimismo, esperanza, enamoramiento. ¿Sí me explico? Porque entonces se empieza a construir el lenguaje. Sé que es una respuesta muy... O sea, es que no hay respuesta ¿no? de libro, pero me parece que es lo más útil, porque entonces se vuelve útil. Vale. No, gracias. ¿Qué más? A ver, yo tengo una pregunta. Gracias. Soy Mónica. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es que las emociones como mal trabajadas podemos llegar a somatizarlas en enfermedades? Ay, qué maravilla. Mónica, es un terreno puntiagudo. O sea, es un terreno en el que yo me he topado con mucha gente que está a favor y con mucha gente que está en contra. Yo te quiero explicar dos cosas de programación neurolingüística. Sí. El cerebro tiene dos capas, por así decirlo. Tiene una capa inconsciente y tiene una capa consciente. La capa consciente es cuando la sinapsis, es decir, cuando lo que vives o piensas tiene una conexión y esa conexión es detectada. ¿Por qué? Porque a todo pensamiento confluye un elemento químico. Me explico. Si sientes tristeza, liberas cortisol. Y el cortisol en grandes cantidades termina siendo la sustancia más nociva porque genera, o sea, te apaga. ¿Me explico? La alegría libera oxitocina, dopamina, endorfina. Y eso está en grandes cantidades cuando hacemos ejercicio. Mujeres, una mujer enamorada libera 10 veces más oxitocina que un varón enamorado. Por eso les digo que los hombres somos más bien tontos. ¿Por qué? Pues porque sentimos menos, de verdad. O sea, bueno, entonces, ¿qué es lo que te quiero responder, Mónica? Si la emoción no está verbalizada, se queda cerebralmente en el inconsciente. Ok. Y es habitual que busque una salida que si no se da a través de lo psíquico, se va a dar a través de lo físico, sí, físico. De las enfermedades. Exactamente. Y entonces, ¿qué dicen los estudios? Los estudios han encontrado un paralelismo entre ciertas emociones y ciertas enfermedades. ¿Te respondí? Sí, perfecto, muchas gracias. A ti. En el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas viene muy bien explicado. Muy bien, gracias. A ti. ¿Qué más? Muy bien. ¿No hay más? A ver, yo nada más un comentario. Por favor. Yo creo que, digo, obviamente es súper interesante lo que dices. ¿Y cómo hacer ese ejercicio con los niños? O sea, yo muchas veces le digo a una de mis hijas, digo, y a ver, tienes que ser más inteligente que tus emociones, ¿no? O sea, que si le digo, a ver, si tú sientes esto, tienes que contestar con inteligencia, ¿no? Si alguien te agrede, no le contestes con una agresión, sino dale una respuesta inteligente, ¿no? Entonces, o sea, como para que ya, ahora sí que le dices una respuesta inteligente y el otro pues ya se queda que no sabe ni qué contestarle, ¿no? ¿Cómo enseñarle a los hijos? Bueno, ya sé que dices que identificar la emoción y tal, pero siento que sí es como
como que debería ser una escuela esto, o sea, de educar las emociones, de enseñarles y decirles, a ver, como que sientes que por más que les dices, como que no actúan en consecuencia. Y bueno, y nosotros tampoco, ¿no? O sea, ¿cómo Qué podemos padre. ser más conscientes? Qué padre. A ver, es una pregunta interesantísima porque no hay método. De hecho, yo les comparto, y luego hay para involucrarles, yo les comparto, tenemos una asociación civil para dar educación en inteligencia emocional en escuelas públicas. Estamos empezando con 3 escuelas pilotos en Jalisco. Y ya vería, entonces el método es importantísimo, pero también el método es difícil. ¿Por qué? Pues porque lleva tiempo, porque educar una emoción no es educar una idea. Educar emoción tiene que ver con algo fenomenológico, estás viviendo algo. Entonces, permíteme la confianza de utilizar las palabras con las que hacías la pregunta. Lo digo con toda confianza y con todo respeto. Mencionabas, debes de dar una respuesta más inteligente. El debes dar una respuesta más inteligente, ¿a qué facultad de la persona humana estás interpelando? Inteligencia. A la inteligencia. Les comparto un dato simpaticísimo. Cuando una emoción, una persona la siente fuerte, las emociones a nivel cerebral se captan en un lugar que se llama límbico. Y la inteligencia radica en otra parte del cerebro que se llama neocórtex. Cuando una emoción es muy fuerte, el límbico ¡puc!, atrofia el neocórtex, de manera que no se puede pensar. Así sucede, ¿no? Entonces, quiero responder lo siguiente. ¿Cuál puede ser un método súper padre para la educación de los hijos o de las hijas a cualquier edad? Y lo podemos hacer todos los días. Pregúntenle a sus hijas cómo te sientes. No les preguntes cómo estás. Pregúntale cómo te sientes. Y entonces, ante un hecho, creo que puede descubrirnos mucho hacer esa pregunta. Oye, ¿y cómo te sentiste en ese momento? Ojo, la inteligencia emocional no se trata de generar sentimentalismos. No se trata de decir, ay, pues pobrecita. No, sino que se trata de llegar a la necesidad no cubierta para que con esa detección podamos con la inteligencia resolver. ¿Me expliqué? ¿O fui demasiado denso? Clarísimo. Va. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Hola, Alonso. Hola. Yo tengo 2 preguntas. Susana, mi mamá se llama Susana, entonces me encanta que hables porque me recuerdas y me da mucho gusto. Ajá. Oye, a ver, 2 preguntas. 1, siempre hay necesidades no cubiertas, ¿no? Siempre va a haber. Entonces, o existen algunas, así como las 5 emociones que tú diste, ay, sí, ¿nos podrías dar una guía de las necesidades no cubiertas para hacer no un checklist, no obviamente, pero para estar más como atentas a esas necesidades que pudieran nuestros hijos no tener cubiertas? Eso es uno. Y la segunda pregunta es, ante estas 5 emociones que tú nos diste, ¿nos podrías dar una forma de poderlas manejar de manera educativa y sana? O sea, con la tristeza que es como, no, entiendo que hay muchas maneras, muchas personalidades, etcétera, ¿no? Pero siento que hay a lo mejor posiciones o actitudes o a lo mejor cosas que podamos hacer de manera práctica con estas 5 emociones principales que nos diste. Susana, padrísimo. Voy a responder algo que me da, lo digo con toda confianza como lo hemos platicado durante esta hora. No tengo oportunidad de poder dar una respuesta escueta. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es trabajarlo. Más bien me gustaría decirles que cuando nos vemos en el Monteverde para un taller de inteligencia emocional. Mañana. ¿Por qué? Porque los talleres, a mí lo que me gusta en la inteligencia emocional es que hay que desarrollarlo. Entonces, los talleres hay que hacerlo en una programación de a 6 meses. ¿Por qué? Porque se tiene una sesión, se trabajan las emociones y entonces se van detectando, porque lo que se vuelve muy importante es detectar.
yo te quiero compartir, o les quiero compartir, que honestamente me atreví a escribir el libro porque no encontraba algo concreto para chavos que fuera súper pragmático. Entonces, el libro consta de 19 capítulos. Yo lo que quisiera animarles, sé que suena a autopublicidad, pero lo digo con toda confianza. Léanlo y ahí está lo que me dices. Yo suelo ver que la gran carencia en las emociones en la educación se reflejan en complejos en edad adulta. Y entonces, lo que hay que hacer es resolverlos antes. Y ahí viene muy padre y muy bien desarrollado. Y además, escueto. Perdón, sé que respondía a mediano plazo, pero va por ahí. Ok. Y de lo de las emociones, o sea, ¿qué hacer básicamente, así como nos dijiste que la tristeza era un mal presente, o sea, con así 2 palabras, ¿qué se hace con cada una de una manera educativa y sin caer en sentimentalismos? Ah, padrísimo. Entonces yo te diría, la alegría, me voy con las 5 bases y de ahí de verdad podemos irnos con todas las demás. La alegría es una necesidad cubierta. ¿Qué hacer con la alegría? Identificarla y gozarla. La tristeza es un mal presente. ¿Qué hay que hacer? Encontrar la necesidad no cubierta y 2 flechas, resolverla o aceptarla, porque hay situaciones que no se pueden resolver. Con el miedo, al ser una necesidad no cubierta a futuro, lo que hay que hacer es reírse, porque el miedo se resuelve identificándolo y riéndonos. Nos vamos a dar cuenta, de verdad, que la gran mayoría de los miedos están a futuro. Y como el futuro es una entidad no palpable, pues lo que hay que hacer es reírse. ¿Cuál me falta? Amor. Ay, qué maravilla. Con el afecto, no se pierdan el taller cuando nos veamos en Monteverde. Lo que hay que hacer con el afecto es que el afecto no tengo respuesta simple, porque el afecto es la única emoción que trasciende a sí misma. ¿Qué me gustaría decir? Me gustaría decir la definición de amor que da Octavio Paz. Octavio Paz decía que el amor es la involuntaria atracción y la voluntaria aceptación de la persona amada. Por involuntaria atracción entran las emociones. Por eso sentimos amor de manera... O sea, no decidimos de quién enamorarnos, nos enamoramos. Recuerden cuando estaban de novias, ¿no? Así nos sucede, nos llega un flachazo. Pero uno decide voluntariamente aceptar ese amor, y sobre todo cuando van pasando los años. Entonces, eso es muy bonito, porque entonces ya entra en juego toda la voluntad y toda la inteligencia, de tal manera que el amor siempre va a ser una involuntaria atracción y una voluntaria aceptación de la persona amada, lo cual entra en juego las 3 potencias de la persona, pero eso siempre va a trascender hacia una tercera persona. Y entonces creo que se vuelve muy bonito lo que decía C.S. Lewis. La amistad son 2 personas mirando en una misma dirección, mientras que el amor son 2 personas mirándose fijamente a los ojos. ¿Para después qué? Para después mirar hacia una misma dirección. No hay respuesta simple para el amor. Más bien hay que platicarlo después con calma. ¿Y el enojo falta? El enojo es amenaza al territorio. El miedo es proyección a futuro. Entonces, lo que hay que hacer es detectar el futuro y luego reírse, ¿no? El enojo es una amenaza al territorio. Cuando una persona está enojada es porque se está sintiendo amenazada. Una persona en enojo tiene el neocórtex trabado, no va a poder pensar. Entonces, no traten de hablar con alguien enojado. O sea, neta, se habla después. Se pueden poner reglas, eso sí, y límites. Y vale la pena ponerlos. Es decir, no, quien se enoja, entonces puede hacer pancho, ¿no? Pero lo que hay que hacer es... ¿Y tú eres el enojado? ¿Mandé? ¿Y tú eres el enojado? Ay, sírvete un whisky y detecta en qué te sentiste amenazada. De verdad. O sea, el enojo es una amenaza. Yo el día de hoy me enojé profundísimamente. Pero cañón, me enojé muchísimo en una reunión de trabajo. Se supone que yo al saber estas cosas tengo que actuar pues, como con cierta inteligencia emocional. Cuando me di cuenta que estaba enojado, me di cuenta que estaba muy molesto porque a mi manera de ver las cosas se cometía una injusticia con una persona no presente.
Entonces, cuando supe detectarlo, me reí. ¿Por qué? Pues porque ya está, o sea, no me voy a pelear en este momento. Más bien, supe cuál era el canal. Pero es saber entender cuál es la amenaza al territorio. ¿Cuál era mi territorio? Defender a esta persona porque le tengo aprecio. ¿Me explico? Entonces, por eso nos enojamos cuando le hacen algo a la hija o a la familia. ¿Va? Oye, Alonso, yo tengo una pregunta. Por favor. Cuando ayudamos a nuestros hijos o a nosotros mismos a identificar el cómo nos sentimos, ¿no? Decías, hay que preguntarles qué sentiste, cómo te sientes. Una vez que lo identificas, ahí viene un poco la solución a tu manera de actuar. O sea, ¿sale ahí esa necesidad no cubierta o qué? Porque ya que les preguntamos cómo te sientes, ¿qué viene después? Si lo pusiéramos como proceso, o sea, el cómo te sientes va a dar por respuesta una emoción. Esa emoción va a llevar habitualmente a tener nombre a la emoción. No, estoy súper triste, mamá. ¿Por qué? O sea, y entonces la emoción de tristeza llevará a algún momento de necesidad no cubierta. Cuando te des cuenta de que se llegó a esa necesidad, lo que hay que hacer es gestionarla. Y se gestiona con los propios recursos. A veces será que lo resuelva la hija, a veces será que le ayudemos a resolverle, ¿no? A veces no hay solución. ¿Y qué educativo es cuando una emoción no tiene solución? ¿Me expliqué? Sí, claro. De Otra verdad, manera. hiciste cara como de que no. No, eso es cuando estoy concentrada. Ah, perfecto. Maravilloso. Otra forma de preguntarles podría ser, no cómo te sientes, sino qué te hizo feliz hoy o qué te puso triste el día de hoy. Qué maravilla. Entonces, más bien me gustaría decir lo siguiente. Los varones, así está el cerebro masculino, los varones somos monosilábicos y directos. Entonces, para un hombre, si un hombre te responde bien, ¿qué significa bien? Que está bien. Que está bien, o sea, ya, punto, o sea, ¿cómo estás? Bien, o sea, entonces, pero para las mujeres en el cerebro femenino es indirecto. Y el cerebro femenino, al ser indirecto, llega por aproximación. Mujeres, si tu marido te pregunta, ¿qué quieres cenar? Y tú le dices, lo que sea, ¿qué significa lo que sea? Que si te sube una quesadilla le vas a decir, ¿cómo una quesadilla? Yo quería otra cosa. Exactamente, gracias. ¿Por qué? Porque así funcionan los cerebros. Entonces, ¿qué me gustaría decir? Que con las hijas tengan mucho diálogo. ¿Por qué? Porque con las hijas hay que dialogar. Y por favor, que dialoguen los maridos. Esto no es para ustedes, para todos sus maridos. Meg Mecker. Padres fuertes, hijas felices. Ese libro tienen que leerlo. Y si quieren poner a su marido a leer un megalibro, varones que Te estemos van a empoderar. Maravilloso. Usemos otra palabra, que haya responsabilidad. Hay un libro que es lo mejor que yo he leído en educación, neta. Se llama Héroe y es de esa misma autora. ¿Vale? Chicas, caballeros, estamos sobre tiempo. Y yo tengo un compromiso por acá. Alonso, solamente un último comentario. Por favor. Por todo lo que dijiste, también quiere decir que la inteligencia emocional tiene que ver mucho con la madurez que tiene una persona. Claro. Sí. Sí. De hecho, llega un momento, pero esto lo platicaremos en otra sesión, llega un momento en el que una persona puede decidir qué sentir, pero lo platicamos en una ocasión distinta. Permítanme, lo hago con toda confianza, les dejo, mira, aquí no están, entonces no les dejo nada. Creí que ahí venían, pero no vienen. Nada, o sea, yo me quedo de verdad...
pues no sé, o sea, yo me quedo de verdad para lo que haga falta. Lu tiene mi teléfono, correo, lo que pueda echar la mano. A mí me encanta y me apasiona este tema, es a lo que me dedico, ya sea en escuelas, asociaciones, empresas. Entonces, yo les quiero decir que he disfrutado mucho esta conversación. Y pues nada, espero que sea igual. ¿No? Muchas gracias, Alonso. A ustedes. Gracias. A ustedes. Mayello, Gracias. padrísimas gracias. Gracias. A ustedes. Mayello, quiero nada más despedirnos y decirte que muchísimas gracias por compartir con nosotros estos tips que seguramente nos ayudarán a conocernos mejor, ir educando los sentimientos y fortalecer nuestra relación familiar con amor, alegría y esperanza. De verdad, gracias, fueron muy prácticos y nos van a servir muchísimo. Y a todos los asistentes les agradecemos muchísimo el habernos acompañado esta noche. Gracias. Gracias, Lu. Gracias a todas. Tienen mis datos. Cualquier cosa en la que pueda apoyar, con todo gusto lo haré. ¿Vale? Gracias, Mayello.